¿Listo? ¿Me veo bien? ¿Cómo estoy? Hola, ¿cómo están todos? Un gran saludo. Volvimos a los videos a través de YouTube. Hemos estado un tiempo trabajando a través de Instagram, compartiendo respuestas, información que nos hacen a nosotros, personas a través de esta aplicación tan importante. Pero creímos relevante poder contestar esta pregunta que nos hicieron a través de Instagram. Y quiero compartir con ustedes. Quiero antes decirles que si les parece importante este contenido y les da valor, que compartan con sus amigos, le den like al canal. Y si no, pues bueno, no importa. Solamente quiero compartir con ustedes algunas de mis experiencias personales, cosas que he puesto en práctica. Ojo, no que me las inventé yo, sino que los he escuchado de personas distintas en el planeta, videos, conferencias, he leído en libros y que las he puesto en práctica para poder construir algo de información práctica para lo que es el desarrollo personal. Y hoy quiero hablar acerca de una pregunta que me hicieron muy relevante y creo yo que muchos de ustedes tal vez la tienen, como dice en el título del canal, ¿cómo desarrollar creencia? Esa pregunta, ¿cómo desarrollar creencia? Tiene que ver con que muy probablemente la persona que la hizo entiende que la creencia se convierte en el factor fundamental para poder tener resultados, éxito o cosas similares en las relaciones, en la vida personal, en la parte laboral, en la parte de negocios, en el desarrollo de lo que es el modelo de negocios de network marketing que desarrollamos nosotros a través de Gano Excel. Y yo quiero contestar esa pregunta con elementos prácticos que me han servido a mí. Yo no puedo decirles a ustedes que existe una fórmula mágica, porque de hecho me demoré un poco haciendo este video porque me puse a enumerar qué elementos me han permitido a mí, Andrés Albarrán, construir creencia, desarrollar creencia en mí mismo. Y pude enumerar muchos, pero saqué como una especie de extracto de lo que más relevante puede ser, lo que más práctica le podemos entregar. Y quiero darles estos 4 conceptos. El primero es que hay que aprender a darle valor más a lo que yo pienso de mí mismo de lo que los demás dicen de mí. Les Brown habla acerca de eso. Nunca permitas que la opinión de alguien más se convierta en tu verdad. Les voy a contar la historia de alguien que yo conozco personalmente. Este personaje, esta persona era hijo de un zapatero. Ahora, no era una persona que tuviera una fábrica de zapatos, no era un zapatero remendón. Su mamá trabajaba en un cultivo de flores. El niño sufría de problemas físicos, nasales, y le decían mocoso. Toda la vida, hasta los 12 años, tuvo el apodo de zapatero, mocoso, zapatero, mocoso. Hasta que este niño un día se dio cuenta que tenía que quitarle, ojo, el volumen a las cosas que los otros le decían y empezar a confiar más en lo que él pensaba de sí mismo. Y este niño encontró un texto que es espectacular y decía que Dios hace todas las cosas nuevas. Y cuando él entendió eso, él comprendió que si Dios hace todas las cosas nuevas, él podía empezar a pensar de nueva forma, de una manera distinta. Resultado de la operación, este niño les está hablando a ustedes hoy, porque dejó de darle valor a lo que los demás opinaban, dejó de darle valor a lo que los demás decían. Probablemente tú en tus proyectos, en tu modelo de negocio o en tu vida personal estás muy ocupado por lo que dice tu familia, por lo que dice tu amigo, tu primo, y probablemente ellos tengan una muy buena intención, pero la pregunta es, ¿tienen resultados en aquello que están opinando? La pregunta es, ¿son autoridad, tanto moral como de resultados frente a lo que te están diciendo que hagas o dejes de hacer? Es una primera cosa que yo pude practicar como persona. Cuando tú tienes una claridad frente a una visión que te han regalado Dios,
o las circunstancias de la vida, cuando tú tienes claridad frente a un modelo de negocio, frente a una oportunidad, ponte y hazla. Deja de pedir opiniones o escuchar las opiniones de los demás. Porque a veces cuando le das demasiado valor a las opiniones de los demás, de esa manera bajas tu propia voz y eso debilita tu creencia en ti mismo. Así que un primer punto que quiero decirles a ustedes en un sentido estrictamente práctico de cómo desarrollar creencia en ustedes mismos es no escuchen tanto el ruido exterior. Escúchense en ustedes mismos. Crean en lo que ustedes pueden desarrollar. Lo segundo que es muy relevante a la hora de construir es que nosotros los seres humanos somos seres morales. Yo creo en el principio de que somos un espíritu que vive en un cuerpo. Y ese espíritu se manifiesta a través de un alma. Y esa parte espiritual, esa parte almática no se ve. T. Harv Eker dice que lo invisible crea lo visible. Los grandes pensadores de la humanidad como Napoleon Hill, Norman Vincent Peale, Dennis Wheatley hablan acerca de que la invisibilidad crea lo visible. Y aquí quiero hablarles de un principio importante, y es que la persona que quiere aprender a desarrollar creencia en sí mismo tiene que aprender a manifestar principios y valores. Y yo quiero que te preguntes por un momento, ¿cuáles son los principios y los valores que te rigen a ti? Ojo, ¿cuáles son los principios y valores que te rigen a ti? Cuando tú quieres desarrollar creencia en ti mismo, tienes que enfocarte en principios y en valores porque eso es lo que fundamenta el futuro. Las personas que no creen en sí mismo tienen como principio mentir, por ejemplo. Las personas que no creen en sí mismo tienen como principio el engañar. Porque como no tienen autoconfianza y uno de sus principios no es la verdad, no es la integridad, eso hace que no tengan buenos resultados porque la gente no confía en ellos. Entonces es muy importante desarrollar principios y valores. Enfócate en cuáles son tus principios y valores más importantes. Si es importante, si quieres hacer una lista en este momento, puedes detener el video en este momento y hacer una lista de cuáles son los principios que te rigen a ti. Ahora, si tú eres de los que, como yo, se da palo y solamente se ve lo negativo, vuélvete al primer punto. Revisa a quién le escuchaste que tú solamente tenías cosas negativas. Y después pasa a este segundo punto y haz una lista de las cosas que a ti te caracterizan con principios y valores. Ahora, es muy importante de vez en cuando, en ocasiones, preguntarle a otras personas qué principios y qué valores ven ellos en ti. No para hacerles caso, sino simplemente porque a veces te puede volver un poco más objetivo a la hora de darte esa respuesta. Cuando tú desarrollas una personalidad fundamentada en principios y en valores, empiezas a desarrollar una creencia importante en ti mismo, porque los principios tienen como valor de que son eternos, los valores son eternos. Steve Covey en su libro lo dice. Cuando tú riges tu vida en principios, riges tu vida en valores de integridad, eso va a permitir que los resultados que se den por los principios y los valores sean para siempre, porque Steve Covey dice que los principios y los valores son como los puntos cardinales, son inamovibles, son como las leyes, en ejemplo la de la gravedad. Entonces, si tú empiezas a desarrollar una personalidad basada en principios y en valores, en este caso correctos, en este caso que sumen para la vida, pues obviamente tu autoimagen va a ser diferente. Entonces es muy importante para desarrollar una creencia en sí mismo, enfocarse y ligarse en principios y en valores. Un tercer elemento que me parece a mí relevante y que yo he podido como observar, quiero que pienses en ti como en una casa y que cada vez que, ojo con esto, te fallas las promesas que te haces a ti mismo, esta casa empieza a fragmentar y empieza a crear grietas. Ojo porque las grietas en el carácter son iguales a las grietas de una casa. Ahora, si una grieta se hace lo suficientemente fuerte, se puede romper la casa. No sé si han visto, por ejemplo, las personas que han comprado casas o edificios o apartamentos, que cuando el edificio se asienta se hacen unas grietas de cimentación. Piensen en eso, pero en su mente. Un tercer elemento para poder desarrollar creencia en sí mismo es aprender a cumplirse la palabra que uno mismo se da. Te digo esto porque es relevante, que tu sí sea sí, que tu no sea no. Cuando tú dices que tu sí es sí y te cumples las promesas personales que te haces, en ese momento empiezas a desarrollar una personalidad de creencia, porque tu mente, tu interior empieza a sellar esas grietas. Por eso es muy importante establecer metas personales y no procrastinarlas.
el establecer metas y cumplir esas metas hacen de alguna manera que como que esas grietas sean selladas y se le pone un cemento especial. Entonces, tú quieres desarrollar creencia en ti mismo, empieza a cumplirte las metas que tú misma te haces o que tú mismo te haces. Sé la palabra contigo mismo. Un día yo escuchaba de un amigo y él me decía que te decepcione todo el mundo menos que tú te decepciones de ti mismo. Y eso es importantísimo. Cuando tú eres íntegro contigo mismo y te haces una promesa personal y te la cumples, en ese momento tú empiezas a desarrollar esa actitud del logro, esa psicología del logro de la que habla el doctor Dennis Whitley. Entonces es muy importante entender que para poder desarrollar creencia personal, creencia en mí mismo, tengo que aprender a cumplirme la palabra frente a las promesas que yo mismo me hago. Que si digo que me levanto mañana a las 6 de la mañana, yo me levanto mañana a las 6 de la mañana. Porque si me levanto a las 6:30, empieza a verse una grieta en el carácter. Y si al siguiente día que me levanto a las 6:30, me levanto a las 7, empieza a verse una grieta en el carácter. Ahora, si yo digo que voy a cumplir con un pago, que voy a cumplir con unos tiempos, que voy a cumplir con unos números y no lo hago y procrastino, estoy incumpliéndome la palabra a mí mismo y eso debilita mi autocreencia o mi creencia en mí mismo. Un último elemento, y quiero hacer referencia a esto porque tiene que ver con el desarrollo de una personalidad de creencia en sí mismo. Hace muchos años yo leí un libro que se llama El hombre más rico de Babilonia. Y en ese libro dan algunos tips financieros, de los cuales no voy a hablar acá hoy, pero hubo uno, o existió uno, o existe uno que para mí fue tan relevante desde el punto de vista de la creencia que se los quiero compartir, y es el pagarse a sí mismo. El sacar un 10% de tus ganancias, el sacar un 10% de tu salario, el sacar un 10% de lo que produce tu negocio y pagarte, eso te va a dar un desarrollo de personalidad. ¿Y por qué les digo eso? Cuando tú te pagas a ti mismo, inmediatamente, subconscientemente sabes que estás creando bienestar para ti y eso aumenta tu creencia. La mayoría de la gente le paga a todo el mundo, le cumple a todo el mundo menos a sí mismo. Y resulta que la persona más importante y a la que primero tienes que cumplir es a ti mismo. Yo les decía en un video en YouTube, en Instagram, perdón, que no debemos dejarnos en último lugar. No debemos dejarnos como la última opción, porque la única persona con la que vamos a permanecer siempre es con nosotros mismos. Tú siempre vas a estar contigo mismo. Tócate la cabeza. Siempre vas a estar contigo mismo. Es decir, que eres la persona más importante. Y eso no tiene nada que ver con egocentrismo ni egoísmo. Tiene que ver con un desarrollo de creencia en sí mismo. Entonces, págate a ti mismo. Porque de esa manera tu subconsciente se da cuenta que tú estás creando bienestar para ti. Y cuando tú creas bienestar para ti, eso te fortalece la creencia interior. Así que voy a resumir esos 4 puntos y se los entrego para que lo tengan claro. Primero, dale más valor a lo que tú crees de ti que lo que otros opinan de ti. Segundo, muy importante, enfócate en desarrollar principios y valores personales y en aplicarlos, obviamente. Tercero, desarrolla la habilidad y la responsabilidad personal de cumplirte a ti mismo la palabra. Y un cuarto elemento, siempre págate a ti mismo primero. Espero que les haya gustado esta información. Recuerden que estamos hechos de un material excepcional. Dios sacó parte de sí mismo y nos hizo a nosotros. Y vuelvo y les digo, denle like si les gustó el video y denle like a este canal y también nos vemos en Instagram. Bendiciones a todos.